Hola, os quiero dar una calurosa bienvenida. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a ver esta maravillosa técnica que ya dominaban nuestras abuelas y que es el filet crochet. Con ella podemos hacer dibujos, dependiendo de nuestra imaginación, prácticamente sin límite. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un patrón cuadriculado en dos colores, en blanco y negro, digamos. Cualquier patrón cuadriculado, pixelado, nos vale para filet crochet. Vamos a necesitar también un contador de vueltas, uno normal, uno de estos digitales, o yo prefiero utilizar esta aplicación que es KIC Counter, lo tenéis en el Apple Store, y hay también contadores para Android, hay muchísimos en las tiendas de aplicaciones. Vamos a utilizar algodón fino, un perlé fino, para crochet de aproximadamente entre 1 y 2. Yo voy a utilizar un crochet de 2 milímetros para que no quede tan apretado el punto y estar un poco más cómodos. Y bien, pues con estos materiales vamos a poder comenzar a hacer nuestro trabajo. Vamos a ver cuáles son las bases del filet crochet. Vamos a hacer unas cadenas de base, ahora veremos cuántas, y vamos a diferenciar entre cuadrados llenos, que constan de 4 puntos altos, y cuadrados vacíos. El último poste del cuadrado lleno es el primero a su vez del cuadrado vacío, que tiene 2 cadenas de separación. Y ese último poste de ese cuadrado vacío es el primero a su vez del siguiente cuadrado lleno, que tiene 4 puntos altos. ¿Cuántas cadenas de base tenemos que hacer para nuestro trabajo? Si tenemos que hacer un cuadrado, haríamos 4 puntos. Si tenemos que hacer 2 cuadrados, utilizaríamos 7. Para 3 cuadrados, como vemos en la imagen, usaríamos 10 puntos o cadenas de separación, igual nos da. Para 4 cuadrados utilizaríamos 13. ¿Cuál sería la fórmula que podríamos calcular? Para un cuadrado, si multiplicamos 1 por 3 más 1 nos da 4, 2 por 3 más 1 nos da 7, 3 por 3 más 1 nos da 10 y así sucesivamente. Es decir que, dependiendo del número de cuadrados que tenga nuestro patrón en la base, vamos a calcular las cadenas de base. Y las cadenas de base van a ser ese número de cuadrados multiplicado por 3 más 1. Bien, pues en este ejemplo que vamos a hacer hoy, este corazón tiene 21 cuadrados de base por 21 cuadrados de altura. Como tiene 21 cuadrados de base, vamos a multiplicar 21 por 3 y le añadiremos un cuadrado más. Y esta será la fórmula que utilizaremos para saber con cuántas cadenas de base arrancamos. En este caso, con 64. Bien, pues la base del tejido va a ser esa secuencia de cadenas que vamos a hacer. En este caso van a ser 64 y a estas cadenas de base les vamos a dar una tensión normal, la tensión que habitualmente demos a las cadenas, ni muy apretadas ni muy separadas tampoco. Bien, vamos a comenzar el trabajo haciendo un nudo deslizado con la técnica que cada una y cada uno prefiera. Yo utilizo esta, que es la que más cómoda me resulta. Y una vez que tenemos el nudo deslizado, vamos a comenzar con la secuencia de cadenas. Nos ponemos cómodos, colocamos nuestro hilo y nuestro gancho y comenzamos. Vamos a hacer, como os decía, 64 cadenas, no dándoles excesiva tensión, pero que tampoco queden sueltas para que no se nos separe la base del tejido. Y esta va a ser la primera fila que vamos a realizar. Una vez que tengamos hechas estas 64 cadenas de base, vamos a comenzar propiamente la primera fila de nuestro trabajo. Aquí terminamos ya la secuencia, esta es la última cadena. Y este va a ser el cimiento de nuestro trabajo. Vamos a ir al patrón y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en la primera fila. Bien, pues la primera fila es una sucesión de 21 cuadrados llenos. Recordamos que cada cuadrado lleno consta de 4 puntos altos y que los cuadrados comparten postes. El último poste de un cuadrado es el primero del otro. Bien, pues vamos a subir con 3 cadenas de subida y estas 3 cadenas ya nos cuentan como el primer punto alto, con lo cual el siguiente no lo vamos a hacer en la cadena donde arrancan esas 3 cadenas de subida, sino en el siguiente, en el segundo punto. Este sería el segundo punto alto de este primer cuadrado lleno. Vamos a hacer ahora el tercer punto alto.
este sería el tercer punto alto de ese cuadrado lleno, y nos queda uno que será a la vez el cuarto poste de este primer cuadrado y a la vez el primer poste del siguiente cuadrado. Aquí tendríamos ahora ya completado el primer cuadrado, vamos con el segundo. El primero ya está dado, este sería el segundo poste del segundo cuadrado, este sería el tercero, y este último que vamos a dar ahora es el cuarto poste de ese cuadrado y primero del siguiente. Bueno, así seguiríamos haciendo 63 puntos altos, puesto que tenemos 64 cadenas de base, y el primer punto alto ya nos cuenta aquellas 3 cadenas de subida que hicimos. Bien, pues vamos a trabajar toda esta fila hasta el final. Aquí estamos llegando ya al final. Nos queda un punto alto por hacer, que sería el número 64 si contamos las 3 primeras cadenas de subida que hicimos. Bien, pues esta primera fila está ya completada, aunque ahora mismo no se diferencian, hay 21 cuadrados llenos, pero al estar contiguos los unos a los otros no diferenciamos dónde está el límite. Cuando empecemos a introducir cuadrados vacíos veremos perfectamente la estructura reticular, la estructura de cuadrados, de píxeles en definitiva, que tiene el tejido. Vamos a contar esta fila, es importante que no nos perdamos. Este es un trabajo pequeño, pero en trabajos que hagamos grandes es importantísimo que sepamos en qué fila estamos trabajando, porque si no, no nos cuadrará el dibujo con el que realmente queremos conseguir. Bien, pues en esta segunda fila que vamos a trabajar en este sentido, de izquierda a derecha, tenemos que empezar con un cuadrado lleno, uno vacío, después 2 llenos y después alternaremos uno vacío y uno lleno. En este patrón que estamos haciendo es un patrón simétrico, nos da igual en qué sentido estamos trabajando, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero en patrones con dibujos que no sean simétricos también es importante saber en qué sentido estamos trabajando. Bien, vamos a empezar haciendo el primer cuadrado lleno, hemos subido con 3 cadenas y ahora vamos a dar 3 puntos altos más, puesto que estas cadenas nos cuentan como el primer punto alto. Hemos visto ahí que hacemos el segundo punto alto, contando las 3 cadenas de subida, en el segundo punto. Vamos aquí con el tercer poste, que sería este punto alto del cuadrado lleno, y el cuarto poste, que es el último de este cuadrado lleno, y a su vez va a ser el primero del cuadrado vacío que vamos a hacer a continuación. Como tenemos que hacer un cuadrado vacío y ya tenemos el primer poste, hacemos directamente las 2 cadenas de separación. Hacemos 2 cadenas de separación y ahora hacemos el último poste, que es un punto alto, contando 1, 2 y 3. Es decir, dejamos libres 2 cadenas que corresponden a las 2 que hemos hecho en esta fila. Y con ello tendríamos este cuadrado vacío. Nos tocan ahora 2 cuadrados llenos. El primer poste del primero ya lo tenemos, vamos con el segundo. Este sería el segundo poste de ese primer cuadrado lleno, de 2 que vamos a hacer. Este sería el tercero. Y este es el cuarto poste de ese primer cuadrado lleno, que a su vez es el primero del siguiente cuadrado lleno, con lo cual este punto que vamos a dar ahora es el segundo. Vamos a dar ahora el tercero. Y por fin daremos el cuarto poste de este cuadrado lleno, que es el primero del siguiente cuadrado que nos toca hacer vacío. Por tanto, si vamos a hacer un cuadrado vacío ahora, haremos las 2 cadenas de separación. Respetaremos el espacio de esas 2 cadenas en la base, con lo cual nos saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el tercero, dejando 2 cadenas sin trabajar, hacemos este poste que cierra este cuadrado vacío. Ahora nos toca uno lleno, ya tenemos dado el primero, pues vamos con el segundo. Daremos ahora el tercero, tercer punto alto, y el último, que será el cuarto y último poste de este cuadrado lleno, que funcionará también como el primero del siguiente cuadrado que nos toca hacer, que es vacío. Como veis, la técnica es muy sencilla, es importante llevar un buen recuento, lo vamos a ver al final en las claves de esta técnica,
para no perdernos, pero veis que solamente se utilizan cadenas y puntos altos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos esos cuadrados vacíos, entonces ahora vamos a hacer 2 cuadrados llenos. Si vamos a hacer 2 cuadrados llenos, 2 por 3, 6 más 1, 7. El primero ya lo tenemos, este sería el segundo de 7 puntos altos consecutivos que vamos a dar. Este sería el tercero. Vamos ahora con el cuarto, quinto. Con este método no nos vamos a perder, veréis. Sexto. Y nos queda por último el séptimo, que sería el último poste de ese cuadrado lleno, que va a ser el primero de un cuadrado vacío que nos queda y posteriormente otro lleno. Como nos tocará cuadrado vacío, 2 cadenas de separación y punto alto en el tercer punto desde el que estábamos trabajando. Esto lo que hace es cerrarnos este cuadrado vacío y ahora vamos con el último cuadrado lleno. Tiene 4 postes, el primero ya está dado, vamos con el segundo. Este sería el tercer, vamos que hay unas pelusas que quitar, tercer poste, tercer punto alto, y el cuarto, que no se nos despiste, que como subimos con 3 cadenas, vamos a hacer el último poste, el último punto alto en la tercera cadena de subida de la fila anterior. Bien, es importante que no perdamos ese punto, que a veces ya sabéis que tiende un poco a esconderse. Bien, pues ya tendríamos completas 2 filas de nuestro patrón y como vemos estamos reproduciendo exactamente el dibujo que tenemos. Contamos la fila y seguimos trabajando siguiendo las instrucciones de nuestro patrón. Vamos a trabajar ahora 3 cuadrados llenos seguidos, después 3 cuadrados vacíos, y esa es la secuencia. Tenemos el patrón a mano, así que siempre estamos pendientes de reproducir lo que el patrón nos dice. Como vamos a empezar fila, vamos a subir con 3 cadenas de subida que nos cuentan como el primer poste, el primer punto alto de este primer cuadrado lleno. Vamos a hacer ahora los 3 que nos quedan, empezando por el siguiente punto al punto donde arrancan las cadenas. Vamos a hacer el tercero. Ahora estamos haciendo un cuadrado lleno sobre un cuadrado lleno. Pero vamos a ver que el siguiente, cuando terminemos esta secuencia, que este es el cuarto, el siguiente cuadrado lleno lo vamos a dar sobre un cuadrado vacío. Aquí lo que tenemos que hacer entonces es anclar los puntos altos de este cuadrado lleno que vamos a hacer, de este segundo cuadrado lleno, en las cadenas de separación de la fila anterior. Bien, lo veremos también al final. Es interesante coger 2 de los 3 hilos que forman cada cadena para que el anclaje, aquí no estoy prestando especial atención a eso, pero luego vamos a incidir, porque si cogemos un solo hilo de esa cadena nos queda más flojo, menos sujeto el tejido. Bien, pues el cuarto poste de este cuadrado lleno está sobre el poste de la fila anterior, vemos que corresponde, y nos queda, sería el primero de este último cuadrado lleno, nos quedan hacer 3, este es el segundo, vamos con el tercero, y el cuarto poste que nos tiene que coincidir alineado con el poste de la fila anterior si hemos llevado bien el recuento de puntos. Bien, pues ahora nos corresponde hacer 3 cuadrados vacíos, por tanto hacemos 2 cadenas, el primer poste ya lo dimos, contamos 3, 1, 2 y 3, y en el tercero hacemos el punto alto que cierra este primer cuadrado vacío. Vamos a hacer un segundo cuadrado vacío, volvemos a contar 3, a veces ya cuando tenemos el tejido un poco más avanzado no hace falta contar tanto porque lo vemos claramente donde tenemos que anclar, alineado con la línea de postes de las filas anteriores, y estas serían las 2 cadenas de separación para hacer el tercero de los 3 cuadrados vacíos que estamos tejiendo ahora consecutivos.
comprobamos que estamos reproduciendo con exactitud lo que el patrón nos marca y seguimos la secuencia. Vamos a hacer ahora un cuadrado lleno, también sobre un cuadrado vacío, es decir que tenemos que coger las cadenas de separación del cuadrado anterior, procurando coger dos. No es imprescindible, pero sí que, si nos acostumbramos a coger dos de esos tres hilos que forman cada cadena, nos queda el anclaje más firme. Ese último poste sería en ese punto que está alineado con los postes de la fila anterior. Dos cadenas de separación para hacer otro cuadrado vacío, 1, 2 y 3, ahí anclamos con punto alto. Y como veis y comentábamos, pues la dificultad de la técnica no es más que habilidad con los puntos, que veis que son puntos altos y cadenas, es tener organización, como en casi todo lo que hacemos, ¿verdad? En crochet, la organización es importante. Organizarnos, saber en qué dirección estamos trabajando, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, saber siempre en qué fila estamos para no perdernos, porque si no hemos contabilizado una fila y vamos a hacer la siguiente y no estamos realmente en la que creemos estar, veremos que los dibujos no nos van a cuadrar, veremos cosas raras y nos pedirá hacer cuadrados que no nos encajan bien. Entonces es importante no perder el número de fila en el que estamos trabajando, y en el caso de dibujos asimétricos, no como el que estamos haciendo ahora, en el que estamos haciendo ahora da igual ir de derecha a izquierda que de derecha a izquierda porque es totalmente simétrico, pero en dibujos que no lo sean es tremendamente importante saber si estamos trabajando en un sentido o en otro, porque lógicamente la secuencia de puntos no será la misma si estamos trabajando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en un dibujo irregular. Bien, pues vamos a seguir avanzando filas y vamos a ver ahora las claves. Hemos avanzado bastante, como veis, pero creo que ha llegado el momento de ver cuáles son las 8 claves del filet crochet para conseguir tejidos perfectos. El primero es que las cadenas de subida sean apretadas. ¿Por qué? Porque si las hacemos flojas, este punto alto, este simulacro de punto alto que hacemos con las 3 cadenas, nos quedará más alto y nos deformará un poco el tejido. Entonces, si estas 3 primeras cadenas son prietas, el resultado será mejor. La segunda clave es empezar en el segundo punto. Hemos subido esas 3 cadenas, pues no hacemos el siguiente punto en ese mismo, sino en el siguiente, que sería el segundo. Si las cadenas cuentan como punto alto, ese punto está ya trabajado y trabajamos el siguiente en la siguiente cadena. Aquí estamos haciendo el tercero, estamos empezando un cuadrado lleno, como veis. Entonces, importante empezar en el segundo punto, puesto que el primero lo trabajamos con las cadenas de subida. La tercera clave sería tomar 2 de los 3 bucles de la cadena. Lo hemos dicho, no es imprescindible, pero veréis que queda mejor, queda menos abierto el tejido si, como en este caso, pasamos el ganchillo dejando 2 hilos por encima del ganchillo y 1 por debajo. Bien, al tirar el tejido cede menos si hemos anclado en 2 de los 3 hilos que si anclamos en uno, que tiende a separarse cuando tiramos. Entonces introducimos el ganchillo de tal forma que, como ahí, queden 2 bucles por encima, 2 hilos, mejor dicho, por encima y 1 por debajo de los 3 hilos que componen cada cadena. La cuarta clave sería que las cadenas de separación sean flojas. Bien, yo aquí lo voy a exagerar un poco, pero si damos estas 2 cadenas de separación muy apretadas, nos va a quedar el cuadrado con forma de trapecio más que de cuadrado. Aquí ya se trata de que cada una y cada uno vea, probando y corrigiendo, cuál es la tensión buena para que esa separación, ese borde superior de los cuadrados vacíos, quede de la longitud adecuada para que el cuadrado sea un cuadrado y no un trapecio. Bien, entonces aquí, como os digo, lo estoy exagerando quizá un poco, pero como veis son 2 cadenas flojas, porque con la tensión que yo suelo dar a las cadenas no me quedan los cuadrados bien cuadrados, sino con forma más bien trapezoidal. La quinta clave es que llevemos un método de conteo de puntos. Y es muy sencillo, podemos hacer esta fórmula. El primer poste está dado, con lo cual el siguiente punto alto contamos como 2.
el siguiente contaríamos como 3 y el siguiente como 4. Pero como este último punto, este cuarto punto alto ya es el primero, cuando sigamos volvemos a empezar por 2. Entonces estaríamos contando 2, 3, 4. 2, 3, 4, ya que cuadrados contiguos comparten el poste que los separa. Bien, entonces, siguiendo esta secuencia de 2, 3, 4, cuando tengamos que hacer muchos cuadrados llenos seguidos, que son muchos puntos altos seguidos, pues no nos perderemos. Por ejemplo, en este caso tenemos que dar 4 cuadrados vacíos seguidos. Bien, pues 4 por 3, 12, más 1, 13 cuadrados son los que tendríamos que hacer. Y hablábamos de la importancia de coger 2 bucles de la cadena o no, pero aquí sí que es importante. Veis que si cogemos solamente uno de los 2 bucles de ese punto, nos queda un orificio grande, así que vamos a tener la precaución siempre de coger los 2 bucles del punto de la fila anterior para anclar estos puntos altos de la fila que estamos trabajando. Nos daremos muy bien cuenta porque en cuanto tiremos, si hemos cogido solamente uno de los bucles, el hilo se separa mucho y nos deja ese hueco que vamos a detectar rápidamente. Entonces siempre intentaremos coger esos 2 bucles del punto alto de la fila anterior cuando estemos haciendo un punto alto en la fila en la que estamos trabajando. Esto es muy importante, no perder el último punto. Los últimos puntos tienden muchas veces a esconderse. Y teniendo en cuenta que hemos subido con 3 cadenas de subida, este sería el último punto alto, el primero que hicimos en la fila anterior, y ahora ese primer punto alto lo sustituimos por 3 cadenas, entonces demos ese punto alto último en la tercera cadena de subida. Si contó como punto alto, tenemos que trabajarlo como si fuera un punto alto. Bien, entonces nos puede costar más o menos localizarlo y introducir el ganchillo, pero en el momento que lo tenemos, ahí anclamos este punto, este último punto alto de la fila, y vamos a comprobar cuando ya lo hemos hecho que el borde nos queda perfectamente recto. Si perdemos este punto, el tejido irá disminuyendo y nos quedará con forma irregular. Y la última clave es usar un buen método de conteo de filas. Yo utilizo esta aplicación que os dejé el nombre al principio del vídeo, pero cualquier método que nos permita contar bien las filas. Bien, y el tejido a filé es un tejido que suele pedir bloqueo. Os dejo el enlace al vídeo de cómo bloquear tejidos para dejarlos perfectamente cuadrados y en la forma que deseamos hacerlo. Bueno, y cualquier patrón de filé lo podemos hacer de 2 maneras. Podemos elegir cuáles son los cuadrados que vamos a dejar llenos y cuáles son los que vamos a dejar vacíos. Aquí, como vais a ver, lo hemos hecho de las 2 maneras. Es decir, uno de los tejidos es, digamos, el negativo del otro y el resultado es diferente y podemos elegir cuál es el motivo principal y cuál es el fondo que va a realzar el tejido. Bien, pues hasta aquí lo que os quería contar. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en Universe Crochet. Hasta pronto.